Bueno, entonces arrancamos. La última clase habíamos empezado a estudiar la parte de curvatura, ¿sí? Ya habíamos entendido qué significa que una curva esté parametrizada por longitud de arco y qué tiene que ver eso con la longitud de una curva, ¿ok? Luego les mencioné que ese tipo de parametrizaciones eran bastante convenientes para estudiar propiedades geométricas locales de las curvas, ¿sí? Una de esas propiedades que empezamos a estudiar era la curvatura. La curvatura lo que hacía era calcular o medir qué tanto eh, cambia la pendiente o la dirección de la recta tangente en un entorno de un punto, ¿sí? Si ese cambio registrado es muy brusco, quiere decir que la curva en un entorno de ese punto presenta una curvatura bastante pronunciada, ¿sí? Y si ese valor es muy pequeño o cercano a cero, localmente la curva se parece bastante a una recta. De hecho, un resultado que vamos a probar hoy es que una curva tiene curvatura cero en todo punto, si solamente si su traza está contenida dentro de una recta, ¿sí? Es decir, la curva puede ser un segmento de recta, por ejemplo, o una recta completa. Eso va a depender del dominio de la parametrización. ¿Bien? Y otra propiedad local que vamos a estudiar es algo que se conoce como torsión. Que eso, hablando muy a grosso modo, lo que mide es qué tanto está contenida una curva dentro de un plano. Va a haber un plano específico al cual nos vamos a referir, que se llama plano osculador o plano osculante, que también lo vamos a definir hoy. ¿Ok? Pero bueno, vamos a comenzar recordando un poco lo que era curvatura, ¿sí? Recuerden, hoy vamos a estar trabajando únicamente con curvas parametrizadas por longitud de arco. Si tomamos algo que no esté parametrizado por longitud de arco, entonces lo reparametrizamos y trabajamos con ese tipo de parametrizaciones. ¿Bien? Ok, entonces, recordemos, teníamos C, una curva parametrizada por longitud de arco. Avíseme si no se ve muy bien, ¿ok? Porque tenemos el problema de la luz que está entrando por la ventana y no logro taparla por completo. Voy a encender la luz de acá, a ver si va a pasar un poco mejor. Sí, pero cualquier cosa me avisan. Bueno, entonces decía una curva parametrizada por longitud de arco. Vamos a llamar esa parametrización beta. Vamos a trabajar con R3 también. ¿Sí? Esto vale para Rn en general, pero bueno, vamos a trabajar básicamente con curvas o que están en el plano o que están en el espacio. Cuando caigamos en el plano, bueno, yo les aviso. Sí, pero en general vamos a pensar en curvas en R3. Entonces, todo parámetro S acá lo mandamos en beta de S. ¿Sí? Entonces, se definía la curvatura de C en el punto beta de S. Se lo daba como KDS. Era la norma del vector aceleración. Sí, es decir, el vector derivada segunda de S. Bien. De esta manera lo podemos ver como la derivada del versor normal. Sí, recuerden que el versor normal era simplemente la rapidez. O sea, era la rapidez de la parametrización, ¿sí? El concepto de versor también se puede escribir para curvas no necesariamente parametrizadas por longitud de arco. En ese caso es el vector de velocidad dividido por la rapidez, ¿sí? Pero cuando tenemos parametrizaciones por longitud de arco, como en este caso, el versor coincide con la rapidez beta prima de S, ¿sí? Entonces el versor tangente
Bien. Entonces la curvatura mide qué tanto cambia el campo de versores tangentes, ¿sí? Y eso, como les decía, hablando en un sentido un poco más geométrico, lo que hace es medir qué tanto se pega una curva a la recta tangente que pasa por un punto en un entorno de dicho punto. ¿Ok? Bien. En la clase anterior hicimos dibujos relacionados a eso, pero bueno, hoy solamente se los voy a comentar. Entonces, bueno, vamos a hacer un par de ejemplos sobre cómo calcular curvaturas y luego vamos a probar un par de resultados bastante pintorescos. Sí, el primero tiene que ver qué pasa cuando la curvatura es cero en todo punto de la curva, y el otro tiene que ver con la curvatura de curvas que están contenidas en una circunferencia o en una esfera, ¿sí? Bien, entonces un par de ejemplos. Vamos a considerar una recta, ¿sí? Una recta con dirección B que pasa por XZ. Recuerda que cuando uno habla de vector de dirección, se refiere a un vector no nulo, ¿sí? El vector cero no apunta a ninguna parte. Pero además vamos a tomar la recta parametrizada por longitud de arco. Recuerden, ¿qué significa estar parametrizado por longitud de arco? Que la rapidez de la parametrización, es decir, la norma de beta prima, siempre tiene que ser 1 para cualquier parámetro S, ¿sí? En ese caso, ¿quién sería la norma de beta prima? Sería la norma de el vector de dirección. Si ustedes derivan esto respecto a S, les queda B. Y para que la curva esté parametrizada por longitud de arco, en este caso, lo único que hay que pedir es que la dirección B sea un vector unitario. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a poner esa condición por acá. Sí. Si toman otro vector con una norma diferente de 1, ya pierden la parametrización por longitud de arco. ¿Ok? Entonces necesitamos esto para poder calcular la curvatura de esta manera. También se puede calcular curvaturas para curvas, para parametrizaciones que no están por longitud de arco necesariamente, y respecto a eso tienen algunos ejercicios en el práctico. ¿Ok? Bien, entonces, por cierto, en el concepto de curvatura, había olvidado decirles, no piden esta parametrización, además de ser por longitud de arco, hay que pedir que sea C2. ¿Sí? Pide C2 para que la derivada segunda de beta sea una función continua y bueno, uno pueda trabajar de manera más cómoda, digámoslo así, que se porte bien con este concepto. ¿Sí? Ok, bueno, volvamos al ejemplo de la recta. Tenemos una recta, dirección B, pasa por X0. Si la curvatura, intuitivamente hablando, mide qué tanto, la curvatura en un punto en beta S mide qué tanto se pega la curva a la recta tangente que pasa por beta de S. Si la curva en cuestión es una recta, ¿cuánto creen ustedes que va a dar la curvatura? Sin calcular nada, simplemente viendo la forma de la curva, ¿ustedes qué creen que se va a obtener? 0. 0, correcto. ¿Sí? Y eso pasa con cualquier recta o segmentos de rectas. Esas son curvas con curvatura 0. ¿Sí? Si ustedes toman una recta, toman cualquier punto de la recta, pasan la recta tangente por allí, les da la misma cosa. ¿Sí? Entonces, la traza de la curva, su imagen, está contenida dentro de la recta tangente. ¿Okay? Entonces, la curva no se despega del campo tangente, entonces la curvatura siempre va a ser 0. Y bueno, uno lo puede ver también haciendo los cálculos, ¿sí? Si uno calcula la velocidad
Eso nos da la dirección de la recta, y si uno vuelve a derivar respecto a ese, al estar derivando un vector constante, uno obtiene el vector. ¿Sí? Entonces, la curvatura, que es el módulo de la derivada segunda de la parametrización por longitud de arco, da 0. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso, los cálculos confirman la intuición, ¿sí? Ojo que no siempre es así, pero bueno, en este caso es así. Lo interesante de esto no es el resultado realmente, ya era de esperarse. Lo interesante es que si tenemos una curva con una parametrización por longitud de arco y la curvatura me da 0 en cualquier punto, se puede probar que la curva está contenida en una recta. ¿Okay? Eso lo vamos a probar en un momentito. Y eso sí requiere un poquito más de trabajo. No es tan difícil, pero no es tan evidente como esto que está acá. Bien. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo un poquito más elaborado antes de demostrar ese resultado de curvatura 0. Y vamos a considerar siguiente curva C. Con esta parametrización. ¿Sí? Esa curva es la circunferencia de radio R con centro 0. ¿Sí? Y esa fórmula ya está, ya es una parametrización por longitud de arco. No necesariamente me tienen que dar la parametrización así. Uno lo primero que se imagina es R coseno de t, R seno de t. Eso ciertamente parametriza toda la circunferencia con t variando de 0 a 2pi. Pero si reparametrizamos eso por longitud de arco, yo ya les pongo de una vez el resultado para ahorrar un poco de tiempo, pero si hacemos el proceso de reparametrizar, el resultado que obtendríamos sería ese que está acá. ¿Sí? Si ustedes derivan esa parametrización, obtienen la velocidad, le calculan la norma y les va a dar 1. ¿Bien? ¿Por qué les va a dar 1? Bueno, porque cuando deriven, acá les va a aparecer la constante 1 sobre r y se va a cancelar la constante de acá. Y al final la rapidez queda 1. ¿Bien? Y fíjense otra cosa, que recuerden que el parámetro de longitud de arco se mueve de 0 a la longitud de la curva. La longitud de una circunferencia de radio R y centro 0, ¿cuánto es? 2pi por R. ¿Sí? Por eso fíjense cómo es el intervalo. El intervalo va de 0 a 2pi por R. ¿Sí? Entonces, bueno, esta parametrización es por longitud de arco. Y vamos a ver entonces cuánto da la curvatura. Bien. Obviamente es de clase C2. De hecho es infinito, podemos derivar todas las veces que queramos. Pero bueno, en este caso nos basta derivar hasta orden 2. Y bueno, en primer lugar, la rapidez. Como les decía, eso me da menos seno de S sobre R, o seno de S sobre R, y la aceleración va a dar menos 1 sobre R, o seno de S sobre R, y menos 1 sobre R, seno de S sobre R. ¿Sí? Entonces, bueno, finalmente vamos a tener que la curvatura en cualquier punto beta S de esa circunferencia, recuerden, esa es la norma de la aceleración, y eso se hace en la cuenta, da 1 sobre R. ¿Sí? Pueden sacar 1 sobre R como factor común de este vector, 1 sobre R multiplicado por menos coseno de algo, menos seno de algo, y ese último vector tiene norma 1. Entonces la curvatura da 1 sobre R. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que
Mientras el más grande sea el radio de una circunferencia, más pequeña es la curvatura en cualquier punto, ¿sí? Es por eso que, por ejemplo, si cuando caminamos por allí, vemos que el horizonte pareciera ser plano, ¿sí? Eso es porque el radio de la Tierra es muy, muy grande, ¿ok? Entonces da la sensación de planitud, aunque no estamos sobre una superficie plana, pero sí con curvatura muy pequeña, ¿ok? Este ejemplo no es para terraplanistas. Permítanme hacer el chiste, ¿ok? Bien. Bueno, respecto a este resultado, vamos a hacer también perdón, respecto a este ejemplo, también hay un resultado asociado, ¿sí? Esto no solo se cumple para esta curva en específico, sino para cualquier curva, no necesariamente una circunferencia, que esté contenida en una esfera, ¿sí? O en un segmento de circunferencia, eso va a ocurrir también. Entonces, esto que está acá se presenta en contextos un poco más generales. Bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? ¿No? ¿Consultas, dudas, todo bien? Bueno, entonces vamos a continuar, ¿sí? Vamos a abstraernos un poquito y a probar un par de resultados. No son tan difíciles, ¿ok? Pero bueno, nos sirven para calentar un poco los motores para la clase de hoy. Ok, entonces vamos a, en cierta forma, generalizar este ejemplo de acá. Muy bien, proposición. La curva con parametrización por longitud de arco. También es clase C2 para poder trabajar con curvatura. Entonces, la curvatura es 0 para todo parámetro S. Sí, solamente si la traza de la curva, es decir, la imagen de beta, eso lo denotamos como beta de J, si eso está contenido en una recta. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que las únicas curvas con curvatura 0 son rectas, semirrectas o segmentos de rectas. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a hacer la demostración. Hay una explicación que es bastante sencilla, una explicación directa. ¿Por qué? Porque si uno parte de que la curvatura es 0, realmente lo que tiene es que la norma de la aceleración es 0, ¿sí? Eso vale para todo eso. Me está diciendo que la norma del vector de aceleración es 0 para cualquier S, ¿sí? Ahora, por propiedades de la norma norma estándar de R3, pero de hecho esto vale para cualquier norma, si ya vieron GAL2,
el único vector que tiene norma 0 es el vector 0. Entonces, de aquí se tiene que la aceleración siempre es 0. Pero si la aceleración siempre me da 0, al ser la aceleración la derivada de la rapidez, lo que tenemos es que la rapidez es un vector constante. ¿Sí? Un vector constante que además, forzosamente la norma tiene que ser 1. ¿Por qué? Bueno, porque beta es una parametrización por longitud de arco. Entonces la norma de esto, es decir, la norma de B, va a ser 1. ¿Ok? Pero bueno, si la velocidad es un vector constante, entonces, ¿quién es beta de S? Bueno, beta de S va a ser el vector B por el parámetro más una constante, ¿sí? Es lo mismo que hacían en cálculo 1, pero esta vez en lugar de tener una función de RR, tiene una función de R en R3, pero el resultado es análogo, ¿sí? Entonces, bien. Entonces, bueno, la parametrización tiene la forma S por un vector más un punto por donde pasa, ¿sí? Entonces, esa parametrización es la parametrización de una recta o de una semirrecta o de un segmento de recta, ¿sí? Cualquiera de esas tres. ¿De qué va a depender cuál de esas tres parametrizaciones es finalmente? Bueno, de cómo sea el intervalo J sobre el cual se mueve el parámetro, ¿sí? Si J son todos los reales, entonces esto que está acá es una recta. Bien. Si J son, por ejemplo, los reales no negativos, los reales que son mayores o iguales a 0, entonces eso es una semirrecta. O para reales menores o iguales a 0 también se cumple. Semirrecta, pero apuntando en el otro sentido. Y si J es un intervalo cerrado y acotado, bueno, en este caso tiene un segmento de recta, ¿sí? Qué tan larga sea la recta depende de J, básicamente. Pero bueno, lo que es la forma de la curva en sí, la traza es algo, ya esté acotado o no, contenido en una recta. Bien. Bueno, esa parte es sencillita. La implicación contraria sí requiere un poco más de trabajo, pero no es difícil tampoco. Sí, vamos a suponer ahora que la traza de la curva está contenida en una recta E. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, vamos a hacer un dibujo para ayudarnos un poco. ¿Sí? Vamos a suponer que es nuestra recta L. Y bueno, la traza de la curva, es decir, la imagen de la parametrización beta, está contenida en esa recta. A lo mejor cubre toda la recta o parte de ella, ¿sí? Pero no importa. Lo que importa es que la traza está contenida allí. Es decir, que cualquier punto beta S va a caer dentro de esta recta. ¿Bien? Entonces, bueno, supongamos que la traza es este segmento que estamos pintando en azul.
Podría ser más largo, podría ser toda la recta, no importa. Vamos a suponer que es eso. Entonces, esa es la situación que tenemos, y esa es la hipótesis. Bueno, y además es que la parametrización es C2 y por longitud de arco y todo ese cuento, ¿sí? ¿Qué nos está mandando a probar? Bueno, nos está mandando a ver que la curvatura es cero. Pero ¿qué es la curvatura? La curvatura es la norma de la aceleración de beta. Es decir, que necesito, de alguna manera, calcular el vector de aceleración, pero con lo que tengo hasta ahora no lo puedo hacer, porque no tengo una fórmula que yo pueda derivar dos veces y hacer el cálculo directamente. ¿Sí? Ya no estamos en la situación de el primer ejemplo que hicimos. Entonces, bueno, ¿cuál es la parte, la idea genial de esta demostración? Bueno, que requiere una construcción geométrica auxiliar para poder encontrar una fórmula, digámoslo así, para la expresión beta prima prima de S y con ella poder calcular finalmente la curvatura y ver que da cero. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿de dónde sale la siguiente idea de la construcción auxiliar? No se preocupen por eso. Eso en matemática es un proceso que puede llevar mucho tiempo para que a uno se le ocurra la idea originalmente. ¿Sí? Normalmente las ideas así que son un poco rebuscadas eh, requieren en cierto sentido un poquito de ensayo y error. Uno prueba una idea, capaz no sirve, entonces la descarta, uno prueba con otro argumento, si no sirve lo descarta y hasta quedas con el argumento que te sirve para llegar a la demostración. ¿Sí? En este caso el argumento es el siguiente. Vamos a considerar un plano, vamos a llamarlo pi, que pase por el origen y que sea perpendicular a esa recta. Bien. Tienen una recta en el rect 3, pueden considerar infinitos planos que son perpendiculares a dicha recta, pero vamos a quedarnos con solamente con el plano que pasa además por el origen. Bien. Entonces, bueno, déjame dibujar el plano por acá. No sé si quedó muy bien. Creo que queda mejor así, perdón. Bueno, este punto, me indicará acá el ángulo recto, este punto de intersección entre la recta L y el plano, vamos a llamarlo, vamos a suponer que la intersección ocurre en un punto de la traza, ¿sí? Y bueno, vamos a suponer que eso ocurre para un parámetro S0. ¿Sí? En S0 yo encuentro la intersección del plano con la recta. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a considerar cualquier otro punto sobre la traza de la parametrización, ¿sí? Beta S con S arbitrario. Repito, el S0 está fijo, es el parámetro en el cual se intersecta la traza con el plano pi. Y ahora considero cualquier otro punto arbitrario sobre la parametrización. Bien. Lo que queremos hacer, como les decía hace un ratito, es encontrar una fórmula para eso, en función de S, y que la podamos derivar un par de veces y así calcular la curvatura. Bien, la idea es esa. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a considerar cualquier vector de dirección de la recta L, ¿sí? Podemos considerar en particular la diferencia entre beta de S y beta de S0.
esa resta de vectores me indica una dirección para L, ¿sí? Vamos a considerar además, recuerden que tenemos que pi es un plano que pasa por el origen, es un espacio vectorial de dimensión 2. Podemos considerar una base cualquiera, la que más les guste. Vamos a suponer que los vectores de la base se llaman U y B. ¿Ok? Suponer que U está por acá y que B está por acá. No pueden ser paralelos o lineales porque si no, no serían una base, no serían linealmente independientes. ¿Ok? Entonces por eso los dibujo así. Con un ángulo entre ellos estrictamente comprendido entre 0 y pi. Bien. Entonces, como esto que está acá es una dirección de la recta L y la recta L a su vez es ortogonal al plano pi, entonces en particular beta S menos beta S0 va a ser ortogonal tanto a U como a B. Bien. Es decir, vamos a tener las siguientes dos relaciones. Beta de S menos beta de S0 por U es igual a 0 y beta de S menos S0 por B es igual a 0. Entonces, bueno, vamos a trabajar primero con esta de acá. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es tomar esas relaciones de ortogonalidad y derivarlas respecto a S. ¿Bien? Ok. Entonces, derivando, llamar esta 1 y esta 2. Derivando 1 tenemos lo siguiente. Recuerden que cuando derivamos, ahí tenemos un producto escalar, ¿sí? Derivar un producto escalar se comporta de la misma manera que derivar un producto de funciones con valores escalares, ¿ok? Es decir, la derivada de todo esto va a ser derivada de este por este sin derivar más este sin derivar por la derivada de este, ¿sí? Entonces, vamos a tener, si derivamos esto, ¿qué me queda? Esto es constante, entonces me va a quedar beta prima de S. Más, dejo este sin derivar, beta de S menos beta de S0, por la derivada de U, pero U es un vector constante, entonces obtengo el vector 0. Y todo esto a su vez es 0 porque acá tengo 0. ¿Sí? Bueno, pero acá tengo un vector cualquiera por 0, eso me da 0, entonces al final me queda que beta prima de S por U es igual a 0. ¿Sí? Y bueno, si ahora en lugar de 1 derivamos 2, vamos a obtener prima de U por B también es 0. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos dice eso? Que el vector de velocidad beta prima es perpendicular a U y a B. ¿Ok? Es decir, beta prima está por acá. Es un vector que si lo coloco acá, tomo el producto escalar con estos dos y me da 0. Va a ser perpendicular al plano pi. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro vector me da dirección, además de beta de S menos beta de S0? ¿Cuál otro vector le da dirección al plano? El producto vectorial o producto cruz entre U y B. ¿Sí? Lo que le llaman el normal al plano. Entonces, el normal al plano, bueno, obviamente es perpendicular al plano, pero beta prima también es perpendicular al plano. ¿Sí? Eso quiere decir que beta prima de S y U, producto vectorial con B,
son vectores paralelos o colineales. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que escribimos acá beta prima de S y U por B, producto cruz, son colineales. ¿Qué quiere decir eso algebraicamente hablando? Bueno, que este vector es igual a este por algún escalar. ¿Sí? Entonces, la prima de S es... Una pregunta. Sí, un segundo. Termino de escribir acá y voy para allá. Sí. ¿Qué dos vectores dijiste que te quedan perpendiculares ahí? Ah, beta prima de S, muy beta prima de S, ya, Sí. bueno. Y estos dos vectores de acá son perpendiculares al plano pi. Sí, el U y el B porque bueno, estos son los que forman la base del plano, entonces su producto cruz va a ser ortogonal. Y este señor, por los cálculos que hicimos acá, esto que está acá me indica que la velocidad es ortogonal a U y también es ortogonal a B si derivamos esto de acá. Bien. Entonces, bueno, ya tenemos una expresión para beta prima. Entonces, podemos volver a derivar para tener la aceleración y con eso calcular la curvatura. Bien, hacemos eso y con eso se tendría la prueba, pero para poder ver que esa curvatura me va a dar 0, yo tengo que ver cómo se comporta esta función lambda. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir acá sin borrar el enunciado. Marco, Sí. una pregunta. Capaz que, o sea, no estoy entendiendo bien la construcción, pero ahí tenemos que el producto escalar entre beta prima de S y U es igual a 0, Sí, correcto. pero nosotros ya sabemos de antemano. Pero no, se puede anular sin que U sea totalmente el nulo, ¿no? No, el U no es nulo porque es un vector de una base, ojo. Claro, pero podría no ser nulo y que igual se anule sin que. No, ya entendí. Sí, Gracias. sí, se anula cuando son perpendiculares, ¿sí? Claro, claro. Ujú. Muy bien. Entonces, fíjense una cosa. Tenemos esta igualdad que está acá, pero por otro lado, beta es C2. Y si beta es C2, entonces beta prima es C1. Pero beta prima es lambda por ese vector constante. Entonces la función lambda tiene que ser una función de clase C1. Siempre una función que va de J a R. J porque toma valores S es el parámetro que vive en J. Y R porque, bueno, esto es un escalar. Bien. Bueno, si es C1, puedo derivarlo y la derivada me va a quedar continua. Bien. Ahora, ¿qué otra cosa podemos saber de lambda? Bueno, recuerden que beta es una paralelización por longitud de A. Eso quiere decir que la norma de la velocidad es 1. Pero por otro lado, la norma de la velocidad es el valor absoluto de lambda. ¿Sí? Ojo, aquí hice un poquito de trampa. La trampa es la siguiente. Si digamos esto es un escalar por un producto cruz, la norma de eso me queda el valor absoluto de este por la norma de este de aquí. Pero ¿quién es la norma de un producto cruz? En este caso, U por B es, recuerden, gal1, norma de U por norma de B por el valor absoluto del seno del ángulo que forman esos dos vectores, ¿sí? Entonces, para que me quede únicamente
el valor absoluto de lambda de S, tengo que tener que tanto U y B sean unitarios y que el ángulo entre ellos sea pi medios, ¿sí? Entonces, bueno, para simplificar, acá en la prueba tomé cualquier base, pero bueno, podemos tomar U y B, una base ortonormal, del plano pi, ¿sí? Agregando eso, y eso siempre lo podemos hacer, porque recuerden, GAN 2, cualquier base se puede ortonormalizar por el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt, ¿ok? Entonces, bueno, podemos desde un principio tomar una base ortonormal de pi. Bueno, de esa manera me queda que lambda de S es igual a 1, y si como lambda es continua por ser C1, ¿sí? Entonces, fíjense, el valor absoluto de lambda siempre es 1, independientemente de lambda. Como lambda es una función continua, no puede ocurrir que lambda para algunos valores de S valga 1 y para otros valga menos 1. Sí, recuerden que al tener valor absoluto acá, lo de adentro puede valer 1 o menos 1, ¿sí? Pero, repito, no pueden haber distintos valores de parámetros para los cuales en algunos tengamos 1 y en algunos tengamos menos 1. Eso no puede ocurrir porque lambda es continua, ¿sí? Si varía entre 1 y menos 1, entonces rompo la continuidad de la función. Entonces, o lambda es totalmente igual a 1 o totalmente igual a menos 1. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a asumir, por ejemplo, que lambda de S es igual a 1 para todo S perteneciente a modo. ¿Sí? O lambda de S igual a menos 1 para todo S. ¿Con cuál valor se queda? No importa, para efectos de la prueba da igual. ¿Sí? Vamos a quedarnos con el caso en el cual lambda de S es 1. Entonces, vamos a tener, por lo tanto, que beta prima de S es el producto vectorial de U con B. Es decir, este vector, el de velocidad, es un vector constante. Entonces, si yo lo derivo, es decir, si yo calculo la aceleración, me va a quedar el vector 0. Y el vector 0, perdón, el vector aceleración, el módulo de esa cosa, es la curvatura. El ser la aceleración 0, bueno, la curvatura me va a dar 0 para todo eso en el intervalo J. Bien, entonces, cuando la traza de la parametrización está contenida en una recta, la curvatura sí o sí tiene que ser 0. En principio, uno no tiene una fórmula explícita para la expresión de beta de S que podamos derivar 2 veces, pero bueno, lo que podemos deducir en base a las hipótesis es que la velocidad de una parametrización por longitudinal que satisface esta condición se puede escribir como lambda, un escalar lambda de S por un vector fijo. En este caso el vector fijo es el producto vectorial de cualquier base ortonormal del plano pi que está allí en la construcción auxiliar, ¿sí? Entonces, bueno, la otra parte de la prueba es deducir que lambda siempre tiene que ser o 1 o menos 1. Y bueno, independientemente del caso, lo que tenemos es que la velocidad beta prima es un vector constante, ¿sí? Si deriva un vector constante, obtienen 0. Ese vector 0 es justamente la aceleración, cuya norma es la curvatura. Conclusión, la curvatura es 0. ¿Se entendió la demostración? Yo tengo una duda. Sí. ¿En qué parte que te das cuenta que mu por U es un vector constante? El producto cruz, digo. Porque eso es porque U y B están fijos.
Es cualquier base ortonormal de pi que tú fijas desde el principio. Ah, No depende de ese. ¿Bien? ta. ¿Otra consulta? Disculpa, Marco, a mí no me quedó muy claro cómo puedes deducir que lambda S es igual a 1 o a menos 1. Ok, vale. Vamos a explicar eso de vuelta. ¿Sí? Ok. Vamos a suponer que acá tienes el intervalo J. ¿Sí? Y bueno, quieres graficar la función lambda. Acá tienes 1, acá menos 1. ¿Qué pasa si para algunos valores de lambda, de S, lambda vale 1? Bueno, poner puntos acá, y si para otros valores de S vale menos 1, a tener puntos acá abajo, ¿sí? Lambda no toma valores entre menos 1 y 1, ¿sí? Vale o 1 o menos 1. ¿Por qué? Porque el valor absoluto es 1, ¿sí? Entonces la imagen de la función lambda es un conjunto formado por dos puntos, 1 menos 1. Entonces, en principio, lambda puede variar entre menos 1 y 1 de esta forma, ¿sí? Va saltando entre esos dos valores, va alternando. No hay nada entre medio porque, por ejemplo, si en algún punto, bueno, en un entorno la función hiciera así, bueno, por aquí habría valores cuyo valor absoluto, valores de la función cuyo valor absoluto es menor estricto que 1, y eso no ocurre. ¿Por qué? Porque tenemos esto de acá, ¿sí? Entonces, bueno, la cosa es que lambda alterna entre menos 1 y 1. Pero si yo permito que haya alternancia, ¿tengo continuidad? No. ¿Sí? Porque si yo tomo el límite acá, por ejemplo, puedo obtener 1, pero si me muevo un poquito, me puede caer en menos 1. Sí, entonces no se va a cumplir la definición de límite. Bueno, ahí dibujé como que una función demasiado discontinua. Podría ocurrir que lambda hiciera también algo así. Menos 1 acá y 1 acá. Pero en ese caso tampoco puede darse, ¿sí? Porque acá no habría continuidad. Entonces, ¿cómo una función que toma únicamente dos valores constantes, como mucho, puede ser continua? Bueno, que solamente valga uno de ellos, o 1 o menos 1. ¿Sí? No sé si me explico. Sí, quedó claro. Gracias. Vale, buenísimo. Bien. Entonces, bueno, con eso terminamos la demostración. Voy a enunciar un resultado más de curvatura que no lo vamos a demostrar, pero lo van a encontrar en las notas. Y bueno, la demostración tampoco aporta tanto como esta. Entonces, bueno, se las voy a dejar para que la lean, ¿sí? Es el resultado que les comentaba sobre curvatura de curvas cuya traza está contenida en una esfera. Entonces, bueno, lo escribo solamente. Bien. Vamos a tomar una curva C con parametrización alfa de I en R, ¿sí? Acá no necesariamente por longitud de arco, ¿ok? Bien. Vamos a suponer
que la norma de alfa de t es una constante C positiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, alfa de t es un vector, ¿sí? Pero aquí me faltó poner para todo t en el intervalo. Entonces, es decir, alfa de t es un vector. ¿Qué quiere decir que alfa de t siempre sea constante? Bueno, que no importa cómo yo me mueva a lo largo de la curva a través de la parametrización, la distancia al origen siempre va a ser c, siempre va a ser la misma, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Eso que está allí, que la traza de la parametrización alfa está contenida en una esfera de radio c. ¿Sí? Eso es lo que dice geométricamente esa expresión que está ahí. Bien. Bueno, si eso ocurre, van a tener que el producto escalar de alfa prima de t con alfa de t es igual a 0. Es decir, que la posición de la partícula siempre va a ser perpendicular a su velocidad. ¿Ok? Bien. Un complemento a este resultado, por el caso n igual a 2, si alfa es una parametrización por longitud de arco, se tiene además de esto, es decir, bajo las mismas hipótesis, que la curvatura en cualquier punto es 1 sobre c. ¿Sí? Pido parametrización por longitud de arco para poder calcular esto. ¿Bien? Entonces, bueno. Para entender esto podemos acordarnos un poco del ejemplo de la circunferencia. ¿Sí? Vamos a tomar la circunferencia unitaria con la parametrización canónica para no complicarnos tanto. Aquí tienen el origen, acá tienen alfa de t, con alfa de t, coseno de t y seno de t. Esa es una parametrización por longitud de arco. ¿Sí? La norma de la rapidez es 1, la rapidez 200 es menos seno de t o seno de t. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver geométricamente quiénes son esos vectores. Coseno de t, seno de t sería este vector de acá, ¿sí? Alfa de t, el vector de posición. Y si se fijan, la velocidad, ¿quién es? Menos seno de t, coseno de t. Si ustedes toman el producto escalar entre esos dos, obtienen 0, ¿cierto? Es decir, este señor y este forman un ángulo de pi medios, 90 grados. Y los dos son vectores unitarios. Entonces, bueno, acá tendríamos a alfa prima de t. Pero bueno, ¿no? La velocidad usualmente la dibuja, la coloca, me refiero al vector, en el punto alfa de t. ¿Sí? Entonces, bueno. Esto que está claro se debe dibujar así. ¿Sí? Entonces, bueno. Para la circunferencia unitaria, la posición siempre es perpendicular a la velocidad, ¿sí? Pero eso no solo ocurre acá, eso ocurre en cualquier tipo de movimiento de una partícula parametrizado por longitud de arco. No, perdón, estamos con la primera parte del enunciado, no necesariamente por longitud de arco. Si tienen
una partícula que se mueve a lo largo de, digamos, la esfera de radio 1, eso también va a ocurrir, ¿sí? La posición siempre va a ser perpendicular a la velocidad. Por ejemplo, si se está manejando un auto, ¿sí? Si ustedes miden su posición R3 respecto al centro de la Tierra, el vector velocidad del auto sería perpendicular al vector de posición. ¿Sí? ¿Se entiende? Cualquier cosa me preguntan, ¿ok? Bien. Ok. Vamos ahora a empezar el estudio de otra propiedad local de las curvas. Hablando de manera muy resumida, cómo es una curva localmente viene determinado por la curvatura, que es lo que hemos estudiado hasta el momento, y otro escalar que se llama torsión. ¿Sí? La torsión tiene que ver con qué tan plana es una curva, o en otras palabras, si la curva va a estar contenida dentro de un plano o no, localmente o totalmente. ¿Ok? Entonces, bueno, para definir la curvatura usamos únicamente el vector de velocidad, ¿sí? Y lo que hacíamos era estudiar qué tan, digamos así, la tasa de cambio del campo de vectores de velocidad. Para poder definir lo que es una torsión, la curvatura tiene que ver con rectas, la torsión, como les decía, tiene que ver con planos. Entonces, para poder definir torsión, al ser los planos objetos geométricos de dimensión 2, vamos a requerir para este otro escalar 2 vectores, en lugar de 1 como ocurría con la curvatura. Estos 2 vectores son los que se conocen como el normal y el binormal. ¿Sí? Realmente están muy relacionados porque una vez tengamos el normal, el binormal se construye a partir del normal y de la velocidad. Y otra cosa buena es que el normal además se construye a partir del vector velocidad, derivándolo. ¿Sí? Tengo una duda del ejemplo, perdón. Sí, no hay problema. ¿Podría pasar que el sentido de alfa prima sea contrario, perdón, de alfa segunda sea contrario al de alfa prima? En un caso que se desacelere. De alfa segunda, ¿me dijiste? Sí. Ya, es que, bueno, un detalle importante, ¿sí? Recuerden que esta parametrización está dada por longitud de arco. Bien. Entonces, fíjense. En particular va a ocurrir que alfa prima de t por alfa prima de t, eso es constantemente igual a 1. Si yo derivo esta expresión, vamos a tener la aceleración por alfa prima más alfa prima por la aceleración. Todo esto igual a 0, perdón que me quedé un poquito acá sin espacio. Pero bueno, esto es lo mismo, el producto escalar sobre los reales es simétrico, entonces me va a quedar 2 veces alfa prima por alfa doble prima igual a 0. Es decir, vamos a tener, voy a escribirlo por acá, la aceleración, producto escalar por la velocidad, igual a 0. ¿Sí? Entonces la aceleración en una parametrización por longitud de arco siempre es ortogonal a la velocidad. Entonces no te va a pasar que apunten en sentidos distintos. Lo que va a ocurrir es que tienen direcciones perpendiculares. Y bueno, en este caso, más explícito, lo que hice fue un poco general. Si derivas el alfa prima para obtener la aceleración, te queda menos coseno menos seno. Y ese vector, en ese caso, va a apuntar hacia el centro de la circunferencia. Entonces, no, la aceleración no te apunta en sentido contrario a la velocidad. En este caso, lo que ocurre es que la aceleración
apunta en sentido contrario a la posición. ¿Ok? Bien, gracias. Por nada. Tengan esto muy en cuenta porque lo vamos a usar dentro de un ratito, ¿sí? Perdón, ¿en qué me quedé? Me perdí. Estamos hablando de la torsión que se construye a partir de un vector que se llama normal y otro que se llama binormal. ¿Okay? Entonces, bueno, perdonen que perdí un poquito el hilo de lo que venía diciendo. Vamos entonces a arrancar con la definición de vector normal, ¿ok? Bueno, definición nueva. Nuevamente, tomamos una curva parametrizada por longitud de arco. Una curva en R3. De clase C2. Y vamos a suponer que la curvatura es diferente de 0 para todo S perteneciente a J. ¿Sí? Es decir, estamos descartando cosas que localmente sean rectas. Bien. Ok. Entonces, se define el versor normal en punto beta S como de la siguiente manera. Es un vector que lo denominamos como n de S y es simplemente el vector de aceleración. La aceleración, correcto. Va a ser un... bueno, ahí no está dicho, pero cuando uno dice versor, se refiere a un vector con norma 1. ¿Sí? Es otra manera de hablar de vectores unitarios. ¿Sí? La aceleración no necesariamente tiene norma 1. Aún así, la curva está parametrizada por longitud de arco. ¿Sí? Cuando hay parametrización por longitud de arco, lo que tiene norma 1 es la velocidad, la aceleración no necesariamente. En el ejemplo de la circunferencia, sí, en ese caso ocurre, pero en general, la aceleración no tiene por qué tener norma 1, aunque tengamos una parametrización por longitud de arco. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. Entonces, bueno, para poder hablar de versor, dividimos este señor por su norma. ¿Sí? Ahora, ¿quién era la norma de la aceleración? La curvatura. Entonces, se puede reescribir como la derivada segunda de beta, eso es la derivada del versor tangente, ¿sí? Dividido por la curvatura. O en otras palabras, la derivada del versor tangente es la curvatura por el versor normal. ¿Sí? Entonces, bueno, de esa manera tenemos un vector nuevo que se llama el vector normal.
Este vector, bueno, como pueden ver acá, está muy relacionado con el versor tangente t, ¿sí? Pero no solamente la relación viene dada por la definición del vector, versor normal en sí, sino hay una relación también geométrica, y es que el versor normal y tangente son ortogonales en cualquier parámetro, ¿sí? Y eso, eso se puede mostrar fácilmente. Vamos a hacerlo por acá. De hecho, repetimos este proceso básicamente, ¿sí? Recuerden que el versor tangente va a ser un versor de norma 1. Si derivamos esto, vamos a obtener que 0 es igual a 0, al derivar 1 tenemos 0, ¿sí? Derivamos este producto, eso es 2 veces la derivada del versor tangente por el versor tangente. ¿Sí? Es decir, que 0 es igual a este producto. El t' lo escribimos de esta forma. La curvatura es una constante, la podemos sacar del producto interno, me queda curvatura de S, producto interno de el versor normal con el versor tangente. ¿Sí? Ahora estamos trabajando con curvas que tienen curvatura nula en cualquier valor del parámetro. Entonces esto lo puedo cancelar y me quedo que este producto interno tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Tenemos acá el vector del versor normal, el versor tangente, producto interno o escalar de ellos dos, es 0 para cualquier valor del parámetro. ¿Sí? Entonces, el campo de versores tangentes y el campo de versores normales de una curva son campos ortogonales entre sí. Permítanme explicar eso último con un dibujo. Bien. Vamos a suponer que ahora tenemos la curva C, la dibujé así como para dar la idea de que en ningún punto la curvatura es 0. ¿Okay? Vamos a suponer que tenemos el punto beta S. Acá vamos a ver el versor tangente. Y por acá el versor normal. ¿Sí? Son dos vectores perpendiculares por el cálculo que hicimos. Eso ya de una manera más particular lo vimos con el ejemplo de la circunferencia unitaria parametrizada por longitud de arco, ¿sí? Pero en general, si uno tiene estas condiciones, esta relación, esa ortogonalidad, siempre la vamos a tener, ¿okay? En cualquier punto de la curva donde nos paremos. Bien. Yo les había mencionado que para poder hablar de torsión, hay otro vector involucrado, que es lo que se llama versor binormal. ¿Okay? El versor binormal no es otra cosa que el producto vectorial entre esos dos. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a definirlo de una vez allá al ladito. ¿Sí? Una C y beta como antes. Se define el versor
binormal en el punto beta de S de la siguiente manera. Se denota así como P de S, y eso simplemente es, no recuerdo si era el tangente por el normal o el normal por el tangente. Déjenme revisar, ¿ok? Ya lo reviso rapidito. Mira que estaba. Ajá, tangente por normal. Sí. Tuve que revisar el orden del producto. Recuerda que el producto vectorial es anticonmutativo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cambio estos dos señores de posición, me aparece un signo menos acá. ¿Ok? Entonces, bueno, si uno estudia primero el versor tangente, luego el normal, es fácil recordar el orden. Primero se pone el tangente y luego el normal. ¿Ok? Bien. Ajá, pero ese señor PDS yo lo llamé versor, y yo les había dicho hace un ratito que los versores requerían tener norma 1. Entonces, ¿por qué ese señor que está ahí yo no lo estoy dividiendo por su norma? ¿Será que ya es un vector unitario, así como está? Y si es así, ¿por qué? A ver, ¿quién me lo puede decir? Y T y N son normales. Así que, y aparte, o sea, el producto cruz te va a devolver un vector que es normal a ellos. Y entonces si haces el módulo del producto escalar, como ellos dos son normales, te queda el seno de 90 y cada uno tiene norma 1, así que sí, ya es un versor. Martín, creo que estás diciendo normales como sinónimo de ortogonales. Bueno, Ortogonales, sí, perdón. sí, hay que tener cuidado con el uso de normal. Vamos a tratar de usar la palabra normal únicamente para este señor de acá. Está bien, está bien. Sí, yo entiendo de dónde viene el adjetivo, porque cuando tomamos el producto cruz de dos vectores que me generan un plano, al resultado le llamamos el normal, sí, pero vamos a tratar de reservar ese término para el versor normal únicamente. Entonces, bueno, comento lo que acaba de decir Martín, por si desvío un poco la explicación con la aclaración que hice. Él dice que, bueno, eso ya tiene todo, porque si no calculando con esto, que vieron ustedes en Galuno, lo comenté hace rato en la clase, que la norma de un producto cruz es, en este caso, la norma de t por la norma de n por el valor absoluto del seno del ángulo entre ellos dos, ¿sí? Tanto t como n tienen norma 1 por definición, ¿bien? Entonces faltaría ver que el valor absoluto del seno del ángulo es 1. Pero eso también ocurre, ¿por qué? Porque esos dos vectores forman un ángulo de 90 grados por esto que acabamos de hacer acá. Geométricamente, que un producto interno sea 0, lo que implica es que el ángulo entre los dos vectores es 90, o bueno, podría ser 270 también, ¿ok? Bien, entonces bueno, ya tenemos el versor binormal. Entonces, ya que estamos hablando de planos, uno podría considerar el plano generado por t y n. Y el binormal sería el vector que me da la dirección de ese plano. Ese plano generado por t y n tiene un nombre, es lo que se llama como plano osculador. ¿Sí? Eso no es otra cosa que el plano generado por TDS y NDS, y que pasa por el punto de TDS. ¿Sí? Esa sería la definición comentada, por así decirlo. Pero algebraicamente, ¿cómo se escribe un plano generado por dos vectores y que pasa por un punto? Bueno, tengo los dos vectores generadores, que son t y n,
¿sí? Tomo todas las combinaciones lineales de T y N y luego esas combinaciones las traslado al punto beta de S sumando el vector beta de S, ¿sí? Entonces ese plano lo denotamos como pi o SC, lo voy a escribir así, ¿ok? Entonces la ecuación vectorial del plano va a ser, necesito dos parámetros nuevos, ¿sí? Además del parámetro S. El S va a estar fijo. Vamos a fijar, para no confundirnos, ¿sí? Vamos a fijar un punto beta S0 sobre la curva, ¿sí? Entonces tengo dos vectores asociados que son el versor tangente y el versor normal, ¿sí? Entonces yo quiero escribir el plano generado por estos dos y que pasa por beta S0. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a tomar un parámetro, tomar las combinaciones lineales de estos dos. ¿Sí? Vamos a decirle alfa de T. No, perdón. Voy a usar alfa y beta como parámetros, pero ya esas letras las estamos usando para denotar parametrizaciones. Entonces no es una buena notación. Ya sé. U de S0 más B de N de S0. Estas son todas las combinaciones lineales del vector T y del vector N. Y sumo además, o hago la traslación al punto por donde quiero que pase el plano, que es el punto beta S0. ¿Sí? Y acá, U y B son números reales arbitrarios, ¿sí? Para obtener todas las combinaciones lineales posibles de la base que me genera el plano. ¿Bien? Bueno, menciono el nombre de ese señor nada más. No vamos a dar detalles de esto porque es una ecuación vectorial de un plano, ya eso lo vieron en GAL 1, ¿sí? Lo que me interesa es qué tiene que ver ese plano con propiedades locales de la curva, ¿sí? Y eso está resumido en el concepto de torsión. Fíjense una cosa. Voy a borrar acá. Vamos a recordar un poquito lo de curvatura, ¿sí? ¿Qué ocurría cuando uno medía la curvatura? Nos paramos en un punto beta S, queríamos estudiar el comportamiento local de la curva en ese punto y consideramos el campo de versores también, ¿sí? Si derivábamos ese t, estamos midiendo la variación del campo tangente a esa curva. Y eso me mide la curvatura de la curva, ¿sí? A través de la norma de la aceleración o la norma de T'. Eso de alguna manera me indicaba qué tanto estaba contenida esta curva dentro de una recta. La contención era total cuando la curvatura era 0 en cualquier punto de la recta, ¿sí? Ahora, si estamos trabajando con una curva cualquiera en R3, yo podría hacer una pregunta análoga subiendo la dimensión geométrica en 1. Es decir, yo puedo ahora preguntarme si una curva con la que estoy trabajando va a estar contenida completamente en un plano o no. Bien. Entonces, en este caso la contención en una recta se daba en la recta tangente al punto beta S. Cuando estemos estudiando contención de una curva en un plano, ¿a cuál plano nos vamos a referir? Bueno, va a ser justamente el plano osculador.
¿Sí? Entonces, fíjense, si uno mira el plano osculador, recuerden, ese señor está generado por TDS y por NDS. ¿Sí? Ese plano tiene una dirección que me la da el binormal. Y así como derivar TDS me medía la variación del campo tangente respecto a la curva, derivar el binormal me va a medir la variación del plano osculador con respecto a la curva. Medir esa variación, hablando en un lenguaje un poco más mundano, medir esa variación, hallar la derivada de B', lo que hace es medir qué tanto se pega, digámoslo así, la curva al plano osculador. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a definir ahora eso de una manera formal, matemática, y con eso cerramos hoy. Voy a dejar enunciado el resultado de torsión cero y la clase que viene el lunes hacemos la demostración y cerramos el tema de curvas. Bien. Bueno. Un segundito. Aquí está. Entonces, proposición. Vamos a tomar C. Fíjense que para esto todo el tratamiento lo estamos haciendo en R3, ¿sí? En R2 no tendría sentido porque no podríamos hablar de binormal, ¿ok? Entonces, bueno, una curva en R3. Marco, disculpa. Sí. El símbolo del versor normal, ¿es una X o es una eta? N. Es como una eta. Sí, sí, perdón, que no se entiende muy bien. Sí, es T por N. Ajá, les decía. Vamos a trabajar con C, una curva R3, como parametrización por longitud de arco, la cual estamos llamando beta. De clase C3. Y curvatura no nula en cualquier punto. Sí. Entonces, este resultado lo que me dice es una expresión para B' de S. ¿Sí? O sea, yo puedo medir cuánto varía el binormal si quiero estudiar qué tanto está contenida la curva en el plano osculante. Y voy a tener una fórmula muy precisa para la derivada del binormal. Entonces, B' de S, la derivada del binormal y el normal son colineales. Sí, recuerden que eso significa que este vector va a ser igual a este, salvo un escalar. En otras palabras, existe un valor tau de S en los reales, tal que la derivada del binormal es menos tau de S por el normal de S. Eso vale para todo S en el intervalo J. ¿Sí? Este numerito que está acá es lo que se conoce como la torsión. Torsión de C en beta de S.
El por qué acá se le coloca un menos es una convención, simplemente. ¿Ok? No nos rompamos la cabeza con eso. ¿Sí? Simplemente se hace así por alguna razón que la desconozco en este momento. Y bueno, es algo convenido simplemente. Entonces, este resultado me dice que si yo tengo una parametrización con longitud por una curva de clase C3, entonces al ser C3 yo puedo derivar el binormal y que me quede una función continua, ¿sí? Pero no solo tengo eso, tengo además que el binormal lo puedo escribir como un múltiplo escalar del normal. Y ese escalar es lo que me da la torsión de la curva, ¿sí? ¿Por qué la torsión me mide qué tanto está contenida una curva o no en el plano osculante? Bueno, porque la torsión aparece cuando mido justamente la variación del vector binormal. ¿Okay? Y bueno, vamos a tener un resultado análogo al resultado de curvatura cero. El resultado que lo vamos a probar el lunes dice que bajo estas condiciones una curva tiene torsión cero, es decir, que el campo de vectores binormales nunca varía, sí y solamente sí. La curva, la traza de la curva está, de la parametrización mejor dicho, está contenida en un plano. ¿Ok? Ese sería el análogo bidimensional a tener curvatura cero. Entonces, bueno, eso lo vamos a probar el lunes que viene junto con este resultado de acá. Vamos a hacer un ejemplo de cálculo de torsión. Luego les menciono un poco las ecuaciones de Frenet. Ah, por cierto, ese triple de 3 vectores que ven allí, el versor tangente, el versor normal y el versor binormal, eso tiene un nombre, eso es lo que se conoce como el triedro de Frenet. ¿Okay? Sí. Entonces, bueno, les decía, el lunes vamos a estudiar qué significa que una curva tenga torsión cero. Les comento un poco una serie de ecuaciones diferenciales que me van a relacionar a los 3 vectores que conforman el triedro de Frenet. Y bueno, con eso cerramos el tema de teoría local de curvas paramétricas. ¿Ok? Si da tiempo, arrancamos con integrales de línea el lunes. Yo creo que no va a dar tiempo suficiente. Entonces, el miércoles vamos a hacer una clase de integrales de línea. Pero eso ya no iría para el primer parcial. ¿Ok? El primer parcial va hasta lo que veamos el lunes. Usando terminología de prácticos, iría hasta el práctico 5. ¿Bien? Entonces, bueno, señores, yo voy a parar acá. A ver, aquí.